les saluda Esteban Navarro, bienvenidos una vez más a Una Visión Diferente. Esta es la cuarta parte de esta sección de videos en las que se conoce al candidato. Hoy estamos con el abogado Javier Cadena. Él es candidato a la Asamblea Nacional por el Carchi, por el Partido Conservador, lista 63. Él es abogado, fue concejal de Tulcán en el año 2014, no terminó su periodo y ya que se candidatizó en 2017 para la Asamblea Nacional y ganó esas elecciones y este año va para la reelección. Cuéntenos, ¿quién es Javier Cadena y bienvenido? Gracias Esteban, un saludo a todas las personas que nos ven a través de medios telemáticos. Créeme de que ha sido muy satisfactorio el día de hoy. He tenido un conversatorio con algunos jóvenes de algunos grupos, de algunos colectivos de los jóvenes preocupados en diversos temas. Hoy contigo también en este espacio, lo cual me motiva y lo cual me da mucha satisfacción porque creo que ese es el papel que deben de hacer los jóvenes. Irse involucrando en la política para ir orientando en esa política sana, en esa política como decía Platón en algún momento. La política es el arte de servir, es el arte de gobernar y esa visión no se la debe de perder. El Papa Francisco dice de que la política es la mejor herramienta o es el sinónimo de hacer la caridad. Y a eso es de que hay que hacer una formación y una orientación no solo ideológica, sino también un modo de vida para desterrar ese ámbito que lastimosamente en los últimos años se ha dado de que la política y los politiqueros han hecho de este instrumento para enriquecerse, para favorecer a sus grupos o para favorecerse a sus familias y personalmente. Entonces, yo estoy muy satisfecho, muchas gracias por la oportunidad. Mi nombre es Francisco Javier Cadena Huerta, soy de estado civil casado, tengo 3 jóvenes, también adolescentes, incluso la ultimita es de tu edad. Mi hija mayor está por graduarse ya de abogada. Mi hijo, el segundo, está empezando su carrera universitaria. Mis padres, el licenciado Justo Pastor Cadena, Inés Huertas, que tengo la gloria y la dicha de tenerlos ya a sus 80 años de edad, y que ante esta pandemia, estas circunstancias, siempre pedimos de que se cuiden y a Dios Todopoderoso que nos siga guiando. Mi padre ha sido uno de mis asesores permanentes, no en política, sino también en sinónimo de vida. Una persona que me crió con valores, una persona que nos ha dicho que cuidado con que manchemos el apellido, que la mejor herencia que se puede dejar a un hijo es tenerlo intacto, intachable su apellido fuera de corrupción, su apellido fuera de actos delincuenciales y su apellido con una visión de vida de servicio a los demás como debe de ser. Cuéntenos un poco de su ideología política y qué lo motivó a seguir siendo asambleísta. Como te decía, y lo mencionaba mi padre también fue un político de la localidad en el Partido Conservador Ecuatoriano. Yo recuerdo muy bien, porque muy claramente, incluso cuando se volvía a la democracia en los años 78-79, que fue la segunda vuelta, en donde eran los candidatos Sixto Durán Ballén, Raúl Clemente Huertas por el Partido Liberal y aparecía la figura de Jaime Roldós. Estaba en eso en unos 15 años y mi padre era jefe de campaña y yo acompañaba ya en esa edad a las campañas electorales y me gustaba muchísimo el tema político y más aún la ideología del Partido Conservador Ecuatoriano, que es una ideología anclado a la religión católica, el servicio a los demás, la ideología de Dios y patria, nuestra alma la verdad, creyendo en una economía social de mercado que dé oportunidades a la gente, no en una economía en donde el Estado debe de dar a todos, hagan o no hagan, o esa ideología del reparto del socialismo del siglo XXI que ha quebrado como tal al Estado ecuatoriano. Entonces yo vengo de esta ideología. Lastimosamente en el 2006 desapareció el Partido Conservador y un grupo de amigos, entre ellos finado Edwin Vaca, finado Iván Villarreal, un gran amigo que más allá de llegar a ser una autoridad era una persona convencida de esos ideales de servicio de Dios y patria. Wilmer Villarreal, Julio Robles, mi persona, Héctor Vial, Julio Andrade y algunas otras personas, para no dejar morir esa ideología dentro de la provincia,
formamos el movimiento social conservador, hoy lista 63, bajo esa misma visión de servicio a la colectividad. Eso es lo que nos ha permitido estar en los espacios. La posición mía y de presentarme a la reelección. Mira, dentro de una agrupación política y dentro de la estructura a nivel provincial, han solicitado mi participación, primero porque se ha considerado de que mi nombre es una de las personas que estamos dentro de la vida activa política, que se ha hecho un trabajo positivo en favor de la provincia del Carchi, y a lo cual yo lo he acogido, primero porque yo no estoy envuelto en ningún acto de corrupción, yo no estoy en los carnets de discapacidades, yo no estoy en la vendetta de cargos públicos, y créeme de que nunca he estado a las tentativas del gobierno nacional, a las involucraciones que te quieren hacer, que si no le interesa todas las cuestiones, sino más bien he dicho firmeza para decirles, señores, el Carchi necesita una atención prioritaria. Si quieren atendernos a nosotros, por favor, en el Carchi, no a un legislador en forma personal. Porque he presentado y he sido la voz en la provincia del Carchi, que créeme que estos 4 años me he dado cuenta de que hubieron legisladores que les daba vergüenza mencionar a la provincia del Carchi, o legisladores que ya no quisieron ni venir a su provincia, peor mencionar a su provincia. Y eso a mí sí me llena de satisfacción, que en cada una de las intervenciones, que no son pocas, en la Asamblea Nacional tengo más de 165 intervenciones en el Pleno, en debates muy duros, siempre he mencionado, iniciando cada una de mis intervenciones, el respeto y la representación que Dios y el pueblo del Carchi me ha dado y que tengo a mi provincia en ese sentido. Eso es lo que me motiva. Mi trabajo está a la luz pública. Nadie no me puede señalar de que he sido un vago o peor, que he sido un ladrón en ese sentido. He estado para atender a los grupos prioritarios. He sido una de las autoridades en donde, tú que conoces en estos momentos mi oficina, yo siempre todos los viernes he estado aquí atendiendo, fines de semana saliendo a diversos lugares de mi provincia para auscultar la problemática. Creo que, como lo hemos venido diciendo, el mejor asesor de una autoridad es su pueblo mismo. Y a eso es el conocimiento de lo que la gente necesita y de lo que la gente piensa. Lastimosamente no he podido solucionar muchos temas, porque hasta las personas, mira lo que me decían otro día en uno de los cantones, pero hasta ahora no nos arregla el camino. No es esa mi competencia, no es esa mi atribución, no tengo los medios para hacer eso, porque si nosotros manejáramos maquinaria, nosotros manejáramos personal, es cuestión de tener la seguridad de que se lo hubiese hecho. Pero sin embargo estamos ahí prestos para escuchar, y he trasladado incluso a las autoridades competentes sobre esas necesidades que se tienen apremiantes en la provincia del Carchi. Muchos dicen que usted no ha hecho nada en la Asamblea. Sin embargo, el Observatorio de la Asamblea Nacional usted cuenta con 9 proyectos de ley promovidos. Háblenos de uno de sus proyectos de ley promovidos en la Asamblea. ¿El que piensa usted que ha sido el más importante para la ponencia? Bueno, para mis adversarios políticos, ponerme en páginas, o muchas veces hasta para muchas personas cobardes que a través de troles falsos quieren desprestigiar. En algún momento me decían de que 0 proyectos, ahora menos mal me ponen de que ya tengo 9. Si se incluyen las reformas constitucionales, el proyecto de internet que lo he presentado, tengo presentados 12 proyectos, no son de los legisladores pasados, en donde nadie no presentaba ningún proyecto, y ustedes han de saber dentro de la página del observatorio. Aquí se dice de que no se ha hecho nada, pero hoy por hoy están ciertos gobiernos seccionales involucrándose para hacer los polos de desarrollo. ¿Quién presentó esa reforma al Código de la Producción para que se incluyan los polos de desarrollo como de preferenciales en las provincias fronterizas? Fue este legislador, cumpliendo una de esas aspiraciones para poder incentivar la parte comercial, la parte económica, a través de los gobiernos seccionales, que son los llamados. Entonces, mira, esta reforma al Código de la Producción es de 2 líneas, de 2 renglones, en donde se dice, cuando hablábamos de los polos de desarrollo, esta figura, este instrumento que puede ser reactivar la economía. Lo que nosotros pusimos es
de que los polos de desarrollo tendrán preferencia para su creación y apoyo por parte del gobierno nacional en las zonas de frontera como lo determina la Constitución. Pero más allá de la redacción o del ámbito grande, pequeño, es lo que conlleva a tener esa posibilidad, porque eso te permite como alcalde, como prefecto, como junta parroquial, como gobiernos seccionales, unidos o solos, a establecer ante el Ministerio de la Producción estos parámetros que le permitan al gobierno nacional traer empresas, dar exenciones tributarias, como consta en la ley de simplificación tributaria, y que lastimosamente hoy por hoy no vienen empresas a la provincia de Carchi. Mira, cuando tú ves de que se judicializaba y se penalizaba a personas hasta 7 años por el tráfico de combustibles aquí en línea de frontera, hasta 7 años, personas con 40 cilindros de gas, personas con 20 canecas de combustibles, que no es por tapar ni tampoco por solventar el contrabando, pero me parece lo más desproporcional, que va en contra de la Constitución, que mientras han existido pillos, que han existido funcionarios que se han robado millones y millones de dólares, a la gente pobre por estas circunstancias se los penalizaba hasta 7 años. Se sometían a un abreviado, el abreviado les daba 2, 3 años. Mira, yo tengo conocimiento de una persona que pasó 45 cilindros de gas, que haciendo el cálculo del perjuicio al Estado, no llega más allá de $3,000, y le dieron 3 años de cárcel. Cuando sabemos de que un reo, una persona privada de su libertad, más o menos tiene un presupuesto de $3.50 diarios al Estado ecuatoriano para su alimentación, el tema del desayuno, almuerzo, merienda. Solo en eso era desproporcionalidad. No fue tanto el daño causado al Estado, sino lo que iba a consumirle al Estado ecuatoriano en eso. Y no es un delincuente, desde mi punto de vista. Aquí nadie no ha comprendido de que no se ha generado trabajo, de que no hay posibilidades de cómo llevan el pan a sus hogares. Eso ha sido uno de los asuntos. Y ahí presentamos la reforma al artículo 265, 264 y 265 del COIP, para que primero se penalice bajo escalas, articulando el principio de proporcionalidad, como dice la Constitución. Y segundo, porque necesitamos ser tratados como en el resto del Ecuador. Nosotros nos dicen excepciones para la línea de frontera, pero para castigarnos, no para darnos ciertas preferencias en ese sentido. ¿Cómo no, por ejemplo, hablar de mi proyecto a la ley de movilidad humana? Algo que es de suma importancia para nuestra frontera. Yo creo que yo soy una persona católica, soy una persona que cree en Dios, pero yo pienso de que a todas las personas que estamos aquí en la línea de frontera, si vemos como quien dice, como tierra de nadie, desolación, de que muchos extranjeros estén haciendo lo que ellos tengan en gana. Y te digo esto porque ha crecido la delincuencia, la prostitución en la ciudad de Tulcán, en la ciudad de San Gabriel es terrible, de ciudadanas extranjeras. Yo creo que para nadie ha de ser bonito estar viendo que en los portales del Seguro Social, de la exgobernación, nuestros parques, aquí en el Parque del 8, sean como albergues o hoteles de los extranjeros. Para nadie va a ser bonito de que en las avenidas estén niños pidiendo caridad al sol y al agua. Eso no te motiva como sociedad o como ciudadanía. Y en este proyecto lo que pedía, entre otras cosas, eran 2 cosas esenciales. Que la persona extranjera, para estar en el Ecuador, primero presente su certificado de antecedentes penales, el pasado judicial, correcto, y segundo, que acrediten los modos de vida. Que no es más que otra cosa de decir de dónde va a mantener, dónde va a trabajar, cómo va a vivir, porque caso contrario, el hambre no tiene escuela, y cuando están con niños estas cuestiones, y por eso vemos de que han crecido mucho los índices de delincuencia. Hoy por hoy la ciudad de Tulcán es una ciudad que no es tan segura, y a las 8 o 9 de la noche vemos personas extranjeras en donde te acercan a pedir dineros o te sacan armas blancas. Entonces, en ese sentido, lastimosamente, una asamblea novelera
manejada siempre por esas mayorías correístas y morenistas que privilegian sus intereses. Presenté en algún momento un exhorto para que se establezca verdaderamente las visas que decía el gobierno, pero se acabaron desbastando a la policía de migración. Entonces, yo fui al no acogerse a esas situaciones, yo voté en contra de esta reforma a la ley, porque considero de que se burlaron de la provincia del Carchi, se burlaron del Ecuador, porque permíteme hacerte una indicación jurídica en este tema. Salían en los titulares del periódico y de la ley, dice, se ampliaron las oportunidades, se ampliaron las posibilidades para deportar a extranjeros que cometan delitos en el Ecuador. Desde que está la ley, ni una tan sola persona deportada. Y no lo van a hacer, y no lo van a hacer. Una de las causas, dice, el extranjero que no haya cumplido con las leyes migratorias. Si nadie cumple, hoy por hoy están entrando por la trocha. ¿Qué tarjeta andina o qué tarjeta migratoria tienen? ¿Por qué no actúan? Pero lo esencial, ¿sabe cuál es? Es de que no hay el principio constitucional. Estos señores nos dejaron implementado la ciudadanía universal y la libre movilidad por territorio ecuatoriano. Y mientras no se cambie eso, no habrá tal de decir a los señores, por más delitos que cometan, se los va a sacar. En el Código Integral Penal te manifiesta de que si eres juzgado a un delito de más de 5 años, después de que cumpla la pena serás deportado. Ni una tan sola persona se ha hecho. Entonces le veo un engaño al pueblo y por eso es de que mi voto fue en contra. Mira, el proyecto de acceso al Internet en zonas urbanas y rurales del país. Hoy en la pandemia nos damos cuenta de que hay mucha deserción estudiantil. ¿Por qué? Porque hay muchos sectores en la provincia, en todos los cantones de la provincia, en la cuenca del río Mira, en el cantón Bolívar, en el cantón Huaca, en el cantón Montúfar, en el cantón Espejo, aquí en Tulcán, en donde no llega el internet, En los sectores periféricos no hay la posibilidad, no todos los padres ni las madres tienen 15, 16 dólares para contratar un internet o contratar las megas a través de celulares. Y por eso no es de que estamos dando un internet gratuito en el proyecto. Le decía que se articule para que el Estado a través de CNT, a través del Mintel, a las empresas proveedoras de este servicio, las multinacionales como las telefonías celulares, ellos aporten gran parte de sus impuestos vaya para la atención de este servicio en estas zonas. Por ejemplo, ¿cómo no vamos a decir de que exista una asociatividad con los gobiernos autónomos descentralizados para que también subvencionen a su población? ¿O acaso no es parte de un desarrollo de una localidad el que su pueblo esté educado y que pueda transformarse en ese sentido? Entonces subvencione una alcaldía, una prefectura, un gobierno parroquial. Y lo otro, si tú recorres algunas parroquias rurales de la provincia, el Gualtal, en el cantón Montúfar, Chitán de Navarrete, acá en Maldonado, Chical, hay ciertos profesionales o microempresarios en donde ellos están poniendo sus antenas parabólicas, pero que no es más que, como piratear el servicio. A ellos les estamos dando un impulso a través de este proyecto para que puedan sacar su licencia y el Estado les faculte para el otorgamiento de este servicio, que les permita también generar recursos económicos a ellos, generar un servicio, y se estaría entregando un internet de 30 gigas, más o menos con un costo de 5 o 6 dólares, que yo creo que sí puede ser más factible para los hogares ecuatorianos. Mira, cómo no decir la ley que impulsamos para que el servicio público en el sector rural y en el sector urbano para las canchas públicas no se cobre, sea gratuito, en los parques sea gratuito. ¿Qué es lo que pasaba antes? Tú salías a una comunidad, salías a una parroquia y te decían, ¿será que nos puede colaborar porque nos quitaron el medidor o nos cortaron la luz, no tenemos 20 dólares para pagar? Nosotros hemos impulsado ese proyecto de ley para que la luz sea gratuita en los espacios públicos, en los caminos, tanto en el sector urbano como rural, para que nuestros jóvenes tengan para hacer la actividad. ¿Cómo no? Decir, por ejemplo, la ley de la reforma de los datos civiles, de la ley de datos civiles, que hoy, en esta semana, se debatía en la Asamblea Nacional en primer debate, y que yo tengo presentado un proyecto, uno de mis primeros proyectos. Lastimosamente,
estoy con la licencia como manda la ley, pero me incorporaré para el segundo debate y aspiro de que sea. Entonces se trata de proteger los datos civiles de una persona. Hoy por hoy todo el mundo sabe cuáles son tu estado civil, tu número de cédula, te hackean tantas situaciones, entonces hay que garantizar un poco más ese sentido. Las inscripciones de nacimiento, las inscripciones tardías. ¿Cuánto extranjero a través de esta figura de inscripciones tardías tiene cédulas de ecuatorianos? Mira cómo no privilegiar la ley de combate al microtráfico. ¿O acaso somos ciegos y no nos han denunciado o no somos conocedores de que en los establecimientos educativos hay muchos coyoteros o hay muchas personas que venden droga a nuestros niños, a nuestros jóvenes? Hoy se aprobó una ley en donde se faculta incluso poner cámaras de televisión fuera de los establecimientos educativos, en donde la policía, incluso municipal, podría detener a una persona que trafique eso para ser entregado y respetando el debido proceso a los agentes de policía y a la justicia ordinaria como debe de ser. Entonces, el proyecto sobre la ley de tránsito, yo soy parte de la comisión de la ley de tránsito. ¿Qué sanciones tienen los extranjeros cuando se pasan un semáforo, están sin cinturón o cometen alguna infracción de tránsito? Ninguna, porque no puedes someterle los puntos de un extranjero. Y vienen a hacer hasta pirataje. Se ha inculcado o se ha puesto una transitoria para que se penalice también con las mismas sanciones que tenemos los ecuatorianos. Este proyecto, por tema político, quedó suspenso. Se reabrirá el debate a finales del mes de febrero, marzo, la votación, porque ya es el segundo y definitivo debate, en donde no se sancione tan drásticamente a las personas, en donde queremos proteger el sistema de puntos, en donde los puntos sean establecidos solo para cuando existan delitos de tránsito. No, que no te bajen los puntos porque a lo mejor estás sin cinturón. Una ley de tránsito en donde queremos de que sea preventiva antes que sancionatoria. Una ley que queremos de que sea educativa antes que recaudatoria. A eso es lo que hemos orientado esta reforma, acogiendo lo que dicen los gremios, lo que dice la persona que maneja un vehículo, lo que dicen los peatones, lo que han dicho las familias. Créeme de que fue un trabajo tan complejo porque por un lado se recibían a los gremios y decían que quieren que se elimine el sistema de puntos, que no, y por otro lado se recibía también a familiares de personas que tienen discapacidad o que han muerto en accidentes de tránsito. Entonces, se ha logrado consensuar y proteger el sistema. Yo pienso de que organizar, mira, proteger aquí la organización de los taxis, cuando dicen, a ver, las plataformas digitales. No, las plataformas digitales no es para hacer un negocio de plataforma comercial como Cabe, el Cabify, el Uber que tiene en Quito, Guayaquil, y que en algunas ciudades son acogidas y en otras ciudades. No, nosotros hemos dicho de que hay que proteger al usuario, hay que proteger a la persona, hay que protegerlo al conductor, al transporte comercial, y que las plataformas digitales deben de ser obligatorias, pero en las operadoras legalmente constituidas. ¿Por qué? Caso contrario aquí, se desbarata todo el sistema de transporte y ya no habrá taxi, sino que todo el mundo tiene su Caber o su Uber, lucrando a lo mejor 2 o 3 personas bajo el desmedro y bajo la inseguridad que podría ocasionarse acá y la desorganización dentro del sistema de taxis y todas esas cuestiones. Nosotros hemos fortalecido esa situación. ¿Cómo no? Te digo decir de que la capacitación debe de ser permanente a los choferes profesionales. Las escuelas de capacitación que hoy van a ser controladas y la malla curricular desde la CENESID, no como antes de que a lo mejor, bueno, esto está, la ANT es la que aprueba. No, hoy la CENESID es la que va a controlar. Cambiarle el esquema administrativo a esa institución, una de las instituciones más corruptas como es la Agencia Nacional de Tránsito hoy por hoy en el Ecuador. Cambiarle de que sea una institución técnica. El tránsito no debe de ser político, sino técnico. Lastimosamente ha habido en muchos lugares del país, hoy con las competencias a los municipios, en donde los municipios lo han politizado y han creado operadoras y compañías de transporte por beneficios políticos y no técnicos ni sociales como debe de ser. ¿Cómo no hablar, por ejemplo, de la reforma a la Ley de Garantías Constitucionales, en donde permite de que las indemnizaciones sean canalizadas inmediatamente después del proceso judicial? Hoy por hoy se tardan y tienes que abrir otro esquema en ese sentido.
¿Cómo no hablar de mi proyecto para las indemnizaciones en accidentes de tránsito? ¿Qué ha pasado en las indemnizaciones? Ha habido personas de que tienen un accidente y la parte afectada, como que quieren sacarse la lotería con esa desgracia. Hoy se quiere regular para que incluso los operadores de justicia, los jueces, no sean los que calculen o los que digan, sino que de acuerdo a lo que dicen las indemnizaciones del Código de Trabajo, también sea aplicable en materia de tránsito y se tenga una escala para que no quede al libre albedrío ni de jueces ni de fiscales, peor de abogados en el libre ejercicio, que muchas veces tienen ciertas artimañas para poder hacer las cosas. Entonces estamos regulando en ese sentido. Hemos establecido algunos proyectos de ley. Mira, cómo no, el proyecto cuando se aprobaba, un proyecto económico que es solo potestad del Ejecutivo, el de simplificación tributaria, aprobado en el mes de diciembre del 2019, donde nosotros logramos incorporar ahí una reforma o un pedido en donde se dé también la contribución, el tema de las exoneraciones para el pago de los impuestos, para el pago de las tasas de interés, el pago de las contribuciones y las multas por recargos, como se hizo también a las grandes empresas, pero que se les dé ahora a los deudores de Ban Ecuador hasta $100,000 y de la corporación financiera hasta $400,000. Eso fue porque en un recorrido que hice en el Cantón Montufa y en el Cantón Bolívar, había muchos agricultores que me decían: asambleísta, ¿por qué a nosotros no nos condonan intereses, multas y recargos como hicieron con los empresarios, como hicieron con muchas personas de la empresa que tuvieron muchos dineros? También nosotros que estamos en el sector productivo, en ese proyecto que es potestad del Ejecutivo, logramos incorporar el artículo 9 en donde se daba esta condonación. Más allá incluso de la posición de mi bloque, fue una situación personal que lo logramos establecer y acoger, y por eso también aprobamos esa ley. Pedir al gobierno, siempre preocupados en esta pandemia, por ejemplo, hemos solicitado de que en el famoso proyecto de Reactívate Ecuador, a través del Banco del Pacífico, necesitamos los carchenses 50 millones que se solicitaba, para que nos den al 5%, con 6 meses de gracias durante 5 años, porque lastimosamente aquí nos están comiendo las deudas y el sistema financiero es chulquero. ¿Cómo reactivas la economía? ¿Cómo te reactivas? ¿Cómo tienes tu tienda? ¿Cómo tienes tu restaurante? Cuando no has podido trabajar, estás en el mejor de los casos con el 30% o el 40% de la normalidad. Y con eso tienes créditos al interés de 16, 17 hasta el 20%. Es imposible, es imposible. Y por eso pedíamos de que se nos acoja en ese sentido. Lastimosamente, ante un gobierno indolente que es potestad eso del Ejecutivo, no ha habido hasta el presente fecha caso alguno. Y por eso es de que queremos estar en la Asamblea Nacional, para decirle al Carchi que juntos podemos trabajar, pero no solo este legislador, sino en conjunción con todas las autoridades, con todo el pueblo, que no sea de que el día de mañana ante una acción cívica, patriótica, sea una autoridad la que decida o lo venda al Carchi. No es así. Nosotros ya tenemos una experiencia amarga en el paro del 2019, en donde no conseguimos nada, donde una autoridad no supo plantear las situaciones como lo que necesita un régimen de excepción que estoy planteando yo en mi propuesta de trabajo. Muchos están pidiendo la eliminación del examen EAS. ¿Cree usted que debe eliminarse o cambiar su planteamiento? Lo que debe de hacerse y garantizarse es el acceso de los jóvenes a las universidades. El CES, el CES Bachiller lo desaparecieron hace pocos días. Hoy es el examen que debes de dar en la universidad, pero que es la misma traba con otro nombre. Lo que necesitamos y lo que nosotros hemos planteado incluso, y lo vamos a seguir insistiendo, de que nuestros jóvenes puedan ingresar en la universidad que ellos desean, en la carrera que ellos desean, y que se dé un preuniversitario en donde se dé, luego de la nivelación de 2, 3 meses, la potestad de decir, bueno, es apto o no apto, califica o no califica. ¿Por qué? Porque incluso como joven tú debes de saber de que
En todo caso, bueno, si no he calificado ya es por mi propia responsabilidad o por mi propia culpa, pero no como ahora, que primero vienen pruebas que nunca no fueron dadas en el sistema educativo, o vienen pruebas en donde totalmente desconociendo las realidades o el pénsul de estudios que se dieron en su momento. Y a eso es, mira, yo he visto con mucha decepción de que aquí en la provincia del Cachi, creo que es entre un 4 o 5% de los estudiantes han podido acceder a las universidades en la ciudad de Quito especialmente. Es terrible y lo he vivido en carne propia. Lo he vivido incluso con mi hijo, porque mira, él quería ingresar a la Politécnica Nacional, ni siquiera se abrieron. Cuando la universidad debe de tener un parámetro y ya de actualizar las carreras universitarias para ser más propositiva, para hacerlo más emprendedora una sociedad, para hacerlo más desarrollada una sociedad. Estamos abundados de abogados en todas partes, estamos abundados de economistas, de ingenieros comerciales, pero no tenemos muchos ingenieros agroindustriales, no tenemos muchas en ingenierías de transporte, en comercio exterior, que es muy limitado también el tema. Entonces, esa malla curricular también se la debe de analizar. Y el enlace que debe de tener la educación intercultural con la educación superior. Porque ese divorcio que hay en estos momentos, yo creo que el Estado ecuatoriano debe de partir con una reforma global en el tema de educación y en otros sistemas. Lo del bachillerato unificado, un fracaso, desde mi punto de vista. El bachillerato universal, desaparecido ahora por falta de recursos económicos, el bachillerato universal. En ese sentido, yo creo que hay grandes falencias que el Estado ecuatoriano les debe a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Y lo digo como tal Estado ecuatoriano, incluyendo también la Asamblea Nacional. No ha habido la voluntad política, no ha habido la voluntad política de quienes hacen mayorías. Y a eso no es de que sea o no sea mayoría, sino de que elijamos a personas que tengan su propio criterio, que no respondan a los grupos de interés económico, ni políticos, ni personales, que tengan el criterio de ayudar a su provincia y representen a la gente que más necesita. A eso es lo que hay que tener criterio. ¿Qué opina usted sobre el tema Provida? Hace un año aproximadamente se debatían en la Asamblea Nacional reformas al Código Integral Penal para despenalizar el aborto. Mi voto fue contundentemente no a la despenalización del aborto, y lo hablo muy frontalmente. Primero, porque la Constitución en el artículo 45 establece que el Estado garantizará la vida desde su concepción. Segundo, porque no podemos caer en un libertinaje que quieren hacer entender a la sociedad en ese sentido. Se debe de empezar a recuperar los valores en nuestra sociedad. Y tercero, porque de acuerdo a estudios incluso de universidades a nivel mundial, es más traumático para una damita o una persona, una mujer, más traumático que una violación mismo, el tema de un aborto. Entonces, ¿cómo no estar en el tema de defensa a la vida? Cuando para las personas que somos creyentes en Dios, sabemos que es lo que más se debe de valorar es la vida. Te decía, yo tuve una experiencia de haber sido contagiado muy, muy dura, y agradezco a Dios por tenerme aquí y darme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, de estar con mi familia, con mis hijos. Cuando hace cerca de unos 3 meses voté de 7, 8 legisladores que votamos en contra del Código de la Salud, que quería también legalizar el aborto. No, señores, no destruyamos la sociedad, vamos construyendo, pero construyámosla con armonía, no con esas desigualdades, sino con equidad, con amor, en donde el Estado regule las relaciones entre el rico y el pobre, en donde el Estado regule las relaciones entre el patrono y el obrero, que no exista explotación laboral, que den oportunidades para acceder a los sistemas de salud con calidad, cuando nuestros niños, jóvenes y adolescentes tengan la oportunidad de estudiar. A eso es lo que debe
propender el Estado ecuatoriano y no convertirse como quisieron o como lo convirtieron a nuestro país, en el que debe de dar todo al que es y al que no es. Pero cuando había la gallina de los huevos de oro, hoy el Estado ecuatoriano gasta mensualmente 780 millones en pagos de burocracia, que no los hay, y por eso es de que el país está quebrado. Hay que ser más productivo, tenemos que producir antes que repartir. ¿Qué va a repartir? Por ahí escucho hasta un candidato presidencial dice que va a dar $1,000. Claro, para la desesperación de nuestra gente pobre, para la desesperación de la gente que no tiene trabajo, para la desesperación de la gente que no tiene la oportunidad de tener $1 de sustento diario para comer, para comprar un pan. Eso va a sonar bonito, pero por eso es la demagogia y el desgaste de la política. Señores, produzcamos, demos fuentes de trabajo. Eso es lo que necesita la gente. No necesita, al menos el cachense, no necesita que le regalen nada, sino que le den una oportunidad de trabajo y le paguen y no lo exploten y le paguen bien. A eso es lo que hay que propender como Estado ecuatoriano. Hay colectivos que piden la legalización del cannabis con fines recreativos. ¿Cuál es su opinión sobre este tema? Fue otro tema que se discutía dentro del Código de la Salud, incluso dentro de las reformas al Código Penal. Mire, el cannabis está legalizado para fines terapéuticos, que es lo más obvio, porque si se necesita salvar una vida, si se necesita paliar un dolor por una enfermedad catastrófica, ahí viene pues la ciencia, la tecnología a través, y ellos recomiendan que a través del cannabis se hagan ciertos medicamentos. Eso está legalizado, pero con fines comerciales. Mira lo que pasa en una plantación en Estados Unidos que era de uvas. No recuerdo el nombre precisamente en esos momentos, pero leía un reportaje en donde decía que una población en donde tenían muchos viñedos, eran de los que importaban y exportaban vinos, se trasladaron a cannabis. Hoy esa población ya no quiere vivir por la pestilencia de esta situación. No podemos enfermar a nuestra sociedad. Y si alguien dice, no, es que es netamente comercial, el cannabis es primo hermano de la marihuana. Y esa situación no podemos tapar el sol con un dedo, y creo que la sociedad no está preparada sobre esos temas. Seamos más productivos en ese tema, pero no seamos tan noveleros como muchas veces quieren hacernos creer ciertos actores políticos. La ciudadanía piensa que 123 asambleístas para 24 provincias son demasiados. ¿Promovería una ley para que se reduzca la cantidad de legisladores? Dentro de mi propuesta de trabajo, hablo y con mucha esperanza un tema sobre reformas constitucionales, no solo por el tema del frontera, el 249, no solo por el tema de la migración, sino por el fortalecimiento institucional, democrático y político del país, como por ejemplo reforzar el sistema de partidos políticos para que no existan partidos de alquiler o que se hagan partidos y movimientos políticos como firmar cualquier documento, no. Y otra de las cosas es la institucionalidad. ¿Para qué 137 asambleístas? ¿Para qué asambleístas nacionales que no se diferencian de nada, que no tienen otra lógica? Yo creo, hemos planteado, e incluso dentro de las reformas constitucionales que se están debatiendo, de que es urgente, pero lo grave es esto. Lo grave es de que estas reformas constitucionales vendrán a regir después de 4 años. Y esto ya debió haber sido parte de estas elecciones, en donde la provincia del Carchi, reformando el artículo 84, si mal no recuerdo, de la Constitución, se elijan máximo 84 legisladores, porque debe de ser bajo el coeficiente de 250,000 habitantes. Lo que sería de que la provincia del Carchi tendría 2 legisladores, las provincias más grandes hasta 5, 6, 8 en Guayas, y que la Asamblea Nacional sea conformada por 84 legisladores, no por 137, porque créanme de que de los 137 legisladores que hoy por hoy estamos actuando, más de unos 30 nunca no han hablado, para nada en los 3 años y medio que vamos en la Asamblea Nacional, ni han hablado. Entonces son personas que han llegado, lo único es a chantajear al gobierno de turno, vender su voto y ver canonjías. Eso es lo grave. Yo creo que una asamblea debe ser más operativa. No estoy, por ejemplo, de acuerdo de que se haga la bicameralidad, al menos como lo están planteando. Quieren poner los patricios dentro de como la sociedad romana, para que se escojan 34, 37 senadores, que serían los privilegiados para determinar las leyes.
el Carchi nunca tendría un senador en base a la población. Entonces eso le veo discriminatorio para las provincias pequeñas y por eso no hemos apoyado. Pero dentro de mi propuesta, indiscutiblemente reducir el número de asambleístas. La reducción de salarios también estará, de salarios a legisladores, también estarán sus propuestas. Hoy le decía, hoy en la tarde, igual a un colectivo que me hacía una pregunta similar de que no es solo el salario de los legisladores, se debe de revisar bajo la realidad actual del país todo el sistema de salarios del sector público. Mira, han satanizado los sueldos de legisladores. Y yo les decía, ¿conocen ustedes cuánto gana un gerente de una filial en Petroecuador? $8,000. ¿Conocen cuánto gana el gerente de las empresas públicas del Ecuador creados por el gobierno de Correa? $16, $20,000. ¿Conocen cuánto ganan los gerentes en los canales del Estado? $14,000. ¿Conocen cuánto gana el periodista en un canal del Estado? $10,000. ¿Conocen cuánto ganan los jueces de la Corte Superior? $5,500. ¿Conocen cuánto ganan los jueces de la Corte Nacional? $6,800. Entonces yo creo que el sector público debe de ser incluido, los sueldos de los legisladores debe de ser revisado acorde a la realidad que hoy vivimos. Y ahí hay que estrechar esas desigualdades. Y lo ponía como de ejemplo. ¿Cuántas personas tributan en base a lo que ganan? Hoy tenemos candidatos a la presidencia, donde dice, impuesto a la renta, $440. Pero yo tengo mis empresas, soy agroindustrial, he generado trabajo, ¿por qué no tributa para el Estado eso? Esas son las inconsistencias cuando vemos de que hay funcionarios como los notarios, que tributan en Quito, facturan más de $40,000 mensuales. Y hay funcionarios judiciales, asistentes judiciales que ganan $1,000. Esas son las desigualdades que existen en el sector público. Cuando hay asambleístas que no han hecho nada. Hoy tenemos un salario de $4,200. Cuando llegan a calentar el puesto. Cuando llegan, aparte de eso, a vender su voto. O a ser tramitadores de cargos públicos y cobrar por los cargos públicos. Eso es lo que hay que costar y moralizar este país. El país tiene una grave pandemia, más grave que el COVID, que es la pandemia de la corrupción. Y a eso hay que dar un remedio urgente, se tenga lo que se tenga que hacer. En la papeleta vemos 17 binomios, 9 partidos a la Asamblea Nacional por el Carchi. ¿No cree que son muchos partidos? Indudablemente, cuando te decía de que hay que fortalecer el sistema democrático y es el código de la democracia e incluso ahí la reforma a la Constitución. Yo escucho a muchos noveleros del socialismo del siglo XXI o seguidores de esa tendencia. ¿Cómo va a ser posible de que los partidos políticos reciban plata para las campañas, las asignaciones? No, dos temas. Primero, el artículo 110 dice de que el Estado promoverá con asignaciones presupuestarias para los partidos políticos. ¿Quién la hizo la Constitución del 2008? En el tiempo de Rafael Correa que presentó eso. Entonces, que no me vengan a decir de que eso es invento de la partidocracia, entre comillas. Del poder mediático. El poder mediático. Entonces, el tema ahí es, cuando nosotros tenemos que plantear urgentemente una reforma constitucional, mal te puedo decir de que hay que reformar el código de la democracia y decir de que se eliminen los partidos políticos, las asignaciones, porque la Carta Magna, que está por encima de las leyes orgánicas, en este caso, no prevalece. Y a eso es lo que hay que poner ojo. Tenemos que fortalecer como las grandes democracias de que existan partidos fuertes, como es en los Estados Unidos, como en Colombia mismo, donde los partidos políticos sean la cuna de la ideología, la cuna de la sapiencia, de la formación de nuevos líderes y cuadros políticos, no que sean los partidos o movimientos políticos un espacio para vender o para que el resentido de tal o cual partido vaya a tratar de llenar sus aspiraciones, que los partidos políticos no sean dueños de ningún caciquismo. Aquí vemos en la localidad, vea, eternamente candidatos, no han llegado ya 3, 4 veces, siguen insistiendo, no sé, ¿no? Y si me dicen, bueno, es que usted es del mismo, no, yo he tenido la suerte y la oportunidad de ser
privilegiado por el pueblo carchense porque conocen mi trayectoria y conocen mi trabajo. Ya ha ganado en papeleta. Sí, yo he ganado en papeleta y es lo que le digo, o sea, miren, hay que privilegiar el trabajo de la gente decente. Se quiere satanizar el tema de, no, es que queremos gente nueva. Ya probamos hace 2 años a tantos jovencitos, a tantas personas nuevas que decían que van a cambiar. Y no es porque esté en contra de la juventud, a la juventud hay que darle un valor preponderante. Yo conozco muchos jóvenes profesionales, muchos jóvenes que no han sido profesionales y de que son altos ejecutivos y que hoy por hoy tienen una visión de país diferente. Pero también conozco a muchos engañadores, jóvenes, que dijeron, nosotros sabemos para cambiar esto, somos gente nueva, sabemos cómo están las cosas, y hoy por hoy no saben dónde es puerta. Y ahí vemos cómo estamos en lo local, en lo provincial y en lo nacional. Después de los debates como ciudadanos, quedamos con más dudas que certezas. Javier Cadena ya sabe por qué binomio presidencial va a votar. Yo, créeme de que tengo dudas también a nivel nacional porque la situación del país no es fácil. Si el Ecuador no logra tener un consenso, si no logra tener una unidad que le permita superar esta grave crisis económica, política, sanitaria, moral, institucional, se vienen días muy duros para la sociedad ecuatoriana. Lo que sí estoy seguro es de que ojalá en mayo de este año termine esa pesadilla del socialismo del siglo XXI que nos vendieron hace 15 años. Termine esa pesadilla que nos puede llevar como está la República de Venezuela, como está la República de Cuba. Le digo, muchas veces escuchaba por ahí a un candidato de esa línea que decía, es que es por el bloqueo de los gringos. Y muchas veces se los ve a través de las redes sociales. Yo les decía a algunas personas de esta línea, ¿por qué no se van de vacaciones a Venezuela, lo que están en Miami? ¿Por qué no visitan más bien Venezuela o Cuba, pero no vayan a Playa Varadero, sino vayan a la ciudad de Cuba mismo? No señores, porque los señores hablan del socialismo, pero les gusta estar en Europa y les gusta estar en Estados Unidos, criticando el capitalismo, pero disfrutando de los placeres del capitalismo. Esas son las incoherencias que hay dentro de nuestra sociedad y dentro de los políticos. Muchos de sus contrincantes políticos lo acusan a usted de ser el candidato de Guillermo Lasso, porque el Partido Conservador tuvo alianza con el Partido Social Cristiano y hoy el Partido Social Cristiano tiene alianza con Creo. ¿Qué opina usted de Bueno, eso? tú lo has manifestado. Nosotros teníamos un acuerdo político con Jaime Nebot, porque aspirábamos de que sea este caballero el candidato presidencial, que desde nuestra óptica es lo que necesitaba en estos momentos el país. Una persona con experiencia, con conocimiento y con el temple para gobernar el país. Al no hacer así, nosotros no tenemos ningún acuerdo con el tema del señor Guillermo Lasso. Más sin embargo, créeme de que nosotros defenderemos la posición de la tendencia ideológica de lo que estamos. Nosotros somos un movimiento del centro a la derecha, no estamos dentro de la izquierda. Y créeme de que queremos escoger al presidente de esta tendencia, a la persona que se venga a comprometer no con el movimiento conservador, no con Javier Cadena, sino con la provincia del Carchi para hacer las cosas. Yo por ahí escucho a un candidato que es de esa línea política del señor Lasso, en donde dice de que todo va a ser con la voluntad del presidente de Guillermo Lasso. No señor, no se hace bajo la voluntad, se hace bajo la voluntad del pueblo del Carchi, pero para decirle, presidente, nosotros somos parte del Ecuador, necesitamos esto. Yo creo que el Carchi necesita nuevamente retomar lo que se decía antes, con el Carchi no se juega, y para eso primero tenemos que unirnos como carchenses, unirnos como autoridades y hablar un solo lenguaje, más allá de lo político, más allá de lo ideológico, porque créeme de que esta contienda electoral termina el 7 de febrero.
pero nuestra provincia necesita el contingente y necesita el aporte permanente durante todos los días de todos sus habitantes, especialmente de sus autoridades. El candidato a la presidencia Álvaro Noboa no pudo candidatizarse. Muchos acusan al Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso. ¿Qué opina usted sobre lo que no pudo candidatizarse Álvaro Noboa? Esa es una de las consecuencias de la desinstitucionalización que vive el país. Cuando no se cree en un Consejo Nacional Electoral, cuando no se cree en la función ejecutiva, cuando los rankings de aceptación de la Asamblea Nacional están en un 3%, cuando no se cree en la justicia, entonces a eso conlleva la deriva. Cuando existen intereses creados, cuando existen intereses políticos, y de acuerdo al pensamiento, como todo ecuatoriano tiene el derecho para elegir y ser elegido, eso dice la Constitución, pero también debe de someterse a las normas previas que establece el Código de la Democracia. No es porque también se tenga plata o no se tenga, pueden hacer lo que se quiera. Que hay muchas personas que piensan que tienen 3 reales pueden estar por encima de la ley. Y no es solo con el señor Noboa ni en lo nacional, en lo local también hay algún que piensa de que puede hacer lo que sea. Y lo que ha hecho es llevar la situación de ilegalidades. Yo aspiro de que el Consejo Nacional Electoral le dé una respuesta al Ecuador de seguridad democrática más allá de la inscripción del señor o no. Pero también de lo que veo, también sé de que es muy preponderante de que la nueva Asamblea Nacional, porque estamos en un proceso político que terminará en mayo, incluso con la posición de la nueva Asamblea, inicie un proceso de juicio político a los vocales del CNE. Yo creo que no han cumplido con la expectativa del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué cree que la ciudadanía debería votar por usted? Porque no soy un político mentiroso, porque no soy un político que me he escondido, ni porque soy un político de manos limpias. Yo no he estado inmerso en ningún acto de corrupción. Como te digo, mira, yo he sido una de las personas que dentro de un momento difícil he sabido llevar la coherencia y mi postura, con respeto, con decisión, pero haciendo entender de que el Carchi no está para juegos ni tampoco para componentes, que la dignidad del Carchi no se juega. Y por eso estoy presentándome nuevamente, estoy poniendo a consideración mi nombre, y porque sé de que el pueblo de la provincia del Carchi sabe cómo he actuado, y que no he actuado bajo discriminación política de nadie, o bajo limitaciones políticas en ninguna situación. Yo no soy como autoridades que dicen, no, ustedes son azules, a ustedes no los atienden. No, yo más bien he abierto los espacios de diálogo, de construcción con todos los sectores de mi provincia, y aspiro a seguirlo haciendo eso. Aspiro a seguir trabajando con mi pueblo, con mi gente, pero en una forma más contundente ahora, en una forma más contundente, porque creo que ya estamos cansados de tanta mentira, cansados de tanta desolación y cansados de tanto abandono por parte de un gobierno nacional que no nos ha hecho caso. El 2020 fue un año muy duro para toda la humanidad. La pandemia nos ha arrebatado seres queridos. Usted sobrevivió al COVID-19, estuvo muy grave. ¿Qué mensaje le da a la ciudadanía de fortaleza para poder salir adelante? Bueno, primero fue un tema en lo personal muy duro. Créeme de que yo tengo otra visión de vida. Yo sé cuál es lo más importante en mi vida. Y por eso mismo me presenté nuevamente y estaba con mi candidatura. Porque yo sé de que la solidaridad, el amor al prójimo, la oportunidad que me ha dado Dios nuevamente, no la puedo desaprovechar ni tampoco voy a hacer para intereses personales o para hacer ninguna situación que no sea la debida. Porque tenemos una lección de vida y que siempre la he venido diciendo, ¿no? Las cosas materiales pueden existir o no existir. El dinero, cuando termina la vida de una persona, queda. Hay mucha gente que ha sido muy apasionada o quiere más al dinero que a su propia familia. Y eso es lo grave. Aquí piensan de que se van a llevar hasta la tumba lo que han amasado, y muchas veces han amasado hasta en forma ilegal. Eso es lo que se debe de corregir. Yo tengo una experiencia de vida en ese sentido que, como te digo, dando gracias a Dios,
me ha permitido tener una visión de que cuál es lo prioritario para una sociedad, cuál es lo prioritario en mi vida mismo personal, en mi vida familiar. Mira, yo le decía a mi hijo, y compartía, le decía, y también mi hijo, es decir, bueno, bajo un refrán que veía en redes sociales, a través de la pandemia, éramos felices y no lo hemos sabido. Pero le decía también de que esta pandemia ha permitido de que las familias, el núcleo familiar se vaya fortaleciendo. Cuando hemos estado de mañana, tarde, noche, un mes con toda la familia, más de un mes en toda la familia. Y creo que fueron momentos también para recuperar ese diálogo, esa solidaridad y ese cariño entre todo ese núcleo. Nosotros creemos de que la sociedad se debe de nutrir en base de la familia. Si hay la dispersión de la familia, créeme de que vendrán días muy duros también, no solo por esa dispersión, sino porque cada día existe más egoísmo y existen personas que a lo mejor bajo un complejo quieren desquitarse socialmente. Le agradezco, doctor, por haberme permitido entrevistarlo y conocer más al candidato en un conversatorio y no por lo que uno ve en redes sociales. La decisión está en nuestras manos y votemos conociendo al candidato y no, como reitero, por redes sociales, por memes y por fake news. Le agradezco y éxitos. A ti, Esteban, más bien felicitarte porque sé de que esto contribuye a fortalecer el sistema democrático. Aquí no hay orientación de ninguna naturaleza desde tu espacio tecnológico para que la gente conozca, como tú dices, no lo que se dice en redes sociales, no como se... Lo importante sería de que en las redes sociales, primero den la cara y segundo, que digan las cosas como son y la verdad. Hay muchas personas que botan lodo con ventilador. Hay muchas personas que quieren dañar la honra de las personas. Hay muchas personas que se han dedicado a eso. Mira, yo les decía en alguna ocasión, nosotros no tenemos tiempo para hacer el daño a nadie. Ni tampoco tenemos la intención de hacer daño. A mí me quita el sueño a ver cómo construyo, cómo hago las cosas y cómo ayudo a mi gente y a mi provincia. Eso es lo que nos anima para seguir en política. Y créeme lo que te decía, que dijo Gandhi, ante la gente mala y las cosas malas, lo más grave o lo más atroz es el silencio de la gente buena. Y yo creo que hay más buenos que malos, y a eso no nos debemos de callar, y más bien juntar esos esfuerzos para sacar adelante nuestra provincia y nuestro país. Te agradezco mucho, Esteban.